Déjenme explicarles un poco la serie a la cual vamos a entrar, porque el proceso fue muy importante para mí, el poder orar y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue después de Hechos? Ustedes vieron que cuando vimos Hechos, una y otra vez hablamos de la vida misional, ¿cierto? Que nosotros somos misioneros en la cotidianidad de nuestra vida, desde lo que pasa en el trabajo hasta lo que pasa en el vecindario donde tú vives. Que nuestros ojos deben estar alineados con cómo servir al Señor, sirviendo a otros, anunciándoles el amor y la gracia que hay en Cristo Jesús para ellos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, Hechos una y otra vez nos repetía y nos animaba como que no, vamos y seamos discípulos que hacen otros discípulos, que se multiplican en otros. Sin embargo, pasé un tiempo preguntándole a algunos de ustedes qué creen que debe seguir después de Hechos, ¿sí? Y digamos que la respuesta casi que al unísono era: ¿y cómo hacemos eso? ¿Cierto? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué se supone que, bueno, listo, yo soy misionero, pero como que, ¿cierto? Como que, ¿qué sigue? Y pensé mucho en una frase que nos decía el pastor Diego en el seminario, que nos decía: el que tiene un qué, encuentra un cómo. El que tiene que decir, va a encontrar la forma de decirlo. Así que yo dije, ¿será que tenemos claro el qué? ¿Será que tenemos claro qué es lo que compartimos de la fe? Y analizando y orando mucho por esta serie, digo, Señor, yo creo que necesitamos como devolvernos un poco para entender mejor qué es lo que nosotros creemos, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos? Por eso esta es una miniserie de 4 entregas que he llamado Cosmovisión Cristiana. Lo que anhelo a través de esta serie pequeñita es que nosotros podamos salir con una comprensión más clara del mundo que nos rodea. Que nosotros nos pongamos las gafas para interpretar la vida e interactuar con la vida como Dios nos pide hacerlo. Por eso lo puse como una cosmovisión bíblica. Porque creo que muchas veces, aunque seamos creyentes, aunque tengamos algunos acercamientos a Dios, lo que pasa por nuestra mente y la forma que interactuamos muestra que nuestra cosmovisión a veces está influenciada por otras cosas muy diferentes. Y que de hecho leemos el mundo y nuestra propia vida y nuestras realidades de una manera totalmente distinta a como la Biblia lo pinta. Así que vamos a arrancar en esta serie de Cosmovisión Cristiana, y quisiera recordarles un dicho popular que hay por ahí que dice que le pide a uno que no juzgue a un libro por su portada. ¿Sí? ¿Ya han escuchado? No juzgue un libro por su portada. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Por la apariencia. Eso, que no se juzgue por la apariencia. Hay como una tendencia en nosotros a juzgar las cosas de manera muy rápida, a interpretarla de acuerdo a lo que vemos y palpamos. Resulta que eso nos pasa a nosotros con la vida normal. Cuando nosotros prendemos la televisión, o cuando abrimos el periódico, o cuando estamos ahí en el celular viendo las noticias, qué está pasando en el mundo, y empezamos a ver que por allá está un volcán en las Canarias, que hay una crisis alimentaria en el África, que hay una corrupción, un nuevo caso de corrupción que se descubre en nuestro país, sigue y sigue y sigue, uno dice, este mundo sí está muy fregado. Y hablaba en estos días con un vecino que tuvo un bebecito, y decía, no, yo no quería. Y yo, bueno, ¿por qué no quieres? No, porque el mundo está muy mal. Y uno, ¿para qué va a traer hijos a este mundo? Así que realmente nuestro cuadro nos da a entender que el mundo es un lugar como caótico. La cosa es que, así como hacemos con el libro, que lo juzgamos según su portada, nosotros hacemos lo mismo, pero con Dios. Culturalmente, la lectura que tenemos de las realidades que hay en la vida, sobre todo las realidades quebradas y difíciles de sufrimiento y de dolor, de injusticia, nos hacen pensar y nos hacen generarnos una idea de quién es Dios, ¿sí? Por eso, cuando se ve en tantas noticias y tantas realidades caóticas de abusos y guerras y todas esas cosas, ¿cuál es la gran pregunta que se genera la sociedad respecto a Dios? ¿Dónde está?
¿Dónde está? Y eso no es una pregunta de la sociedad, yo creo que es una pregunta que nosotros tenemos. ¿Cierto que sí? Porque pues, yo creo en Dios, pero hay mucho caos. Entonces uno puede llegar a la deducción de, como varios lo han hecho, o Dios no existe, o Dios no es todopoderoso como para frenar esto, o Dios no es bueno y no le importa todo lo que está pasando en el mundo. De acuerdo a la lectura que tú te hagas, en últimas interactuarás con la vida. La cosa es que si nosotros leemos y entendemos a Dios solamente desde la lectura actual de lo que vemos, entonces nuestra lectura va a ser una lectura muy distorsionada. ¿Por qué? Porque arrancar, interpretar y entender quién es Dios y cuál es el propósito que tiene con nuestra vida y con su creación, no arranca en Génesis 3 en la caída, arranca en Génesis 1 y 2. Y créanme que esa es uno de los grandes olvidos que yo creo que ha afectado la cosmovisión de la iglesia cristiana hoy. Que nosotros olvidamos que esto que vivimos no fue lo que Dios creó. Fíjense hoy es que volvamos a los inicios. Y para tener un gran panorama que nos ayude a ver la vida como Dios quiere que la veamos, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Si ustedes no tienen Biblia, la van a necesitar para que les sigan. Por allá atrás hay algunas que les podemos prestar. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estar yendo en diferentes versículos. Por cuestiones del tiempo, a esta hora creo que les coge más el hambre, así que no van a soportar que predique muy largo. Mi deseo esta mañana concreto es que tú puedas ver, que podamos salir con una imagen más clara, más acertada y más bíblica de quién es Dios, de la bondad de Dios, de la perfección suya, porque creo que a raíz de la caída nosotros quedamos con la idea de que Dios no era bueno, y lo que quiero hoy a través de toda esta exposición es que tu corazón se afirme en esta verdad: Dios es bueno, bueno. Y lo vamos a ver en diferentes etapas a lo largo del desarrollo del texto. ¿Qué tal si me permiten orar y arrancamos? Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, porque siento que cada vez más en nuestra vida no solamente trae luz y claridad, sino que junto con ello trae esperanza. Esperanza para vivir en un mundo como el nuestro. Hoy que volvemos a los orígenes o al inicio de todo, te pedimos que por favor nos ayudes para que nuestro corazón sea cautivado por ti, enamorado de ti, pero también articulado para tu gloria. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La bondad de Dios desde la creación. Vamos a ver en Génesis 1 y 2, vamos a ver tres formas en las que Dios muestra su bondad desde la creación. Cuando crea, en la forma en que cuida al hombre y en la forma en que restaura todas las cosas. ¿Sí? La creación, el cuidado del hombre y la restauración de todas las cosas. Así que arranquemos con Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso es muy importante para ti y para mí, para que entendamos, después de ver tantos documentales de Discovery y de Nat Geo, cómo es que se formó el mundo. Porque el mundo no es como que Dios encontró una bola ahí desordenada y entonces le metió mano. Génesis 1.1 nos dice que en el principio no había nada. Lo que los teólogos llaman como la creación ex nihilo, ¿cierto? Desde la nada se creó y Dios vio eso, ¿cierto? Creó los cielos y la tierra, y el Génesis versículo 2 nos dice que la tierra arrancó como un caos total, que las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, lo que creó en el inicio Dios era una bola como amorfa,
llena de oscuridad y de tinieblas en desorden, pero el Espíritu de Dios se movía con libertad sobre ella. De ahí para abajo empieza una serie de "y dijo Dios". Y vamos a ver cómo el poder creador de Dios, que solamente dice y se hace, arranca desde el inicio. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Versículo 6. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Versículo 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y que aparezca lo seco, es decir, la tierra. Versículo 11. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semillas y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Versículos 14 y 15. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, ¿cierto? La inclusión del tiempo y el espacio. Versículo 20. Y dijo Dios que rebose de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Versículo 24. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Si se dan cuenta, como comenzamos de la nada y empieza una bola amorfa y extraña, a medida que Dios hablaba, esa bola extraña empezaba a cobrar belleza, funcionalidad, fructificaba, era útil, era gloriosa. Cada vez que Dios hablaba para crear algo, era una cosa espectacular que se estaba formando en ese globo terráqueo. Dios de entrada nos dice cómo es Él. Y al ver todas estas cosas, uno dice que Dios realmente coge de la nada y hace algo bello, precioso. Así es el Señor. Pero después, en Génesis 26, aparece otra narración que nos dice cómo es que Dios no solamente crea algo funcional y bello, sino que pone un administrador ahí. Vamos con Génesis 26, capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí los teólogos paran y hacen una discusión con respecto a la forma diferencial en que Dios crea la luz, los animales y la tierra y la separa y las luces en el cielo, y la forma en que crea o hace al ser humano. Porque es como la primera vez que Dios intencionalmente entra en escena y forma algo. No solamente porque lo dijo, sino porque lo hace. Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahora, aquí hay varias cosas que uno puede extraer con respecto al carácter de Dios desde esta narración. Lo primero es que cuando arranca el versículo 26 diciendo hagamos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Él y cuántos más? 3. Había 3. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes ven que el Espíritu estaba sobre la superficie de la tierra. Y por allá cuando vamos a Colosenses en el capítulo 1, en ese poema precioso, vemos que todas las cosas fueron creadas a través de su Hijo. Es decir, que la Trinidad estaba en la creación creando y haciendo, y se ponían de acuerdo y dijeron: ¿sabes qué? Deberíamos hacer a un ser humano para que gobierne, para que labre, para que cuide, para que señoríe y para que nos represente en la tierra. Así que crean el hombre a imagen y semejanza, una representación de él. Eso es lo que le da dignidad al ser humano, el hecho de que llevamos la imagen de Dios. Un indigente que tú ves en la calle lleva la imagen de Dios.
La dignidad no se la dan los títulos que tenga, ni la calidad de vida que tenga. La calidad del ser humano y la dignidad del ser humano viene por orden de quién es su creador. ¿Sí? Si ustedes ven en el capítulo 1, hay una palabra que se repite cada día que termina la creación. Cada día se termina con algo. A ver, ¿alguien que haya estudiado Génesis 1? ¿Sí? Era bueno. Era bueno. Se repite 7 veces. Una y otra vez dice, es bueno, es bueno, es bueno esto que estoy haciendo. Dicen que las obras de arte que nosotros tenemos, en última no solamente nos cautivan a nosotros, sino que producen en nosotros una admiración por aquella persona que las plasmó. Es decir, cada obra de arte nos lleva a pensar en el artista que las hizo. Si nosotros viéramos a Génesis, como nos pide Romanos capítulo 1, que lo veamos, que es evidente, mira la creación y tendrás un dedo de frente si no reconoces que hay un artista y un creador. ¿Sí? ¿Qué podría decirnos esta belleza que ha creado Dios en toda la tierra? En esto que llevamos hasta aquí. ¿Qué nos dice de Dios? Nos dice muchas cosas. No solamente nos dice, como dice Romanos 1, su eterno poder y deidad, sino que es bueno, que es creativo, que es intencional, que piensa en el otro, que se deleita en lo que crea, que lo disfruta. Decía ahorita en la mañana que parece en esta creación, en este relato de la creación, al mencionar cada vez la bondad y bondad y bondad que ve Dios en esas cosas que hace, parece como cuando la persona está cocinando y como que va añadiendo ingredientes y se prueba, dice, uy, está rico, ¿sí me entiendes? Y vuelve y le echa otra cosita y dice, uy, está bueno, ahora sí le voy a echar pimienta y me quedó sabroso. ¿Sí? Parece como que Dios se está deleitando, es decir, no es como que una máquina, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Aquí vemos un Dios que está apasionado por lo que está haciendo y que le deleita, que lo disfruta, ¿sí? Y es muy bello ver a Dios así, ver que todo esto que nosotros disfrutamos cuando vamos de paseo, cuando nos paramos en el mar, o cuando estamos arriba en una montaña, o estamos en un lago, que decimos, esto está lindo, y tomamos una selfie, ¿cierto? Esas cosas, Dios se deleitó haciéndolas. Por eso, así como las obras de arte que a uno lo dejan como, que verdad, cueste como plasmó esta cosa tan realista. Al ver la creación, dice Pablo que nosotros experimentamos asombro. Asombro. Por favor, cuando mires, la próxima vez que tomes por ahí una foto, recuerda el artista. Y recuerda que se deleitó haciéndola para que la disfrutáramos. Pero eso genera una pregunta y es, ¿por qué Dios se toma la tarea de hacer todo esto? ¿Sí o no? ¿Para qué tanto trabajo? Y hay dos mentiras que yo creo que a veces las tenemos instaladas en nuestra mente aún como creyentes. La primera es este entendimiento como que Dios estaba solo y desocupado, no tenía nada más que hacer y sentía como aburrido, entonces creó. Si tú vas a Juan, capítulo 17, lastimosamente no tenemos tiempo de desarrollarlo, te vas a dar cuenta en esa oración que Jesús hace al Padre. Él le pide al Padre que por favor le permita a la iglesia disfrutar de la unidad y de la gloria que ellos disfrutan. Es decir, la Trinidad no estaba como despachada por ahí mirando qué hacer. Estaban en plenitud, no les hacía falta nada. Sin embargo, esa plenitud, como es el carácter de Dios, la quería compartir con alguien más. Y crea el ser humano. Pero la otra mentira o la otra idea errada que a veces yo siento que tenemos en la cabeza puede estar influenciada, no sé si por esas películas grecorromanas de los panteones de los dioses griegos, seguramente de pronto han visto eso, que son como deidades, ¿cierto?, que necesitan la adulación y los sacrificios de sus súbditos para poder alimentarse, para poder tener poder. Nosotros a veces concebimos a Dios como un Dios que necesita aduladores. Como que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador de todas estas cosas, también, como esos dioses greco-romanos, necesita también personas que hagamos así, ¿cierto? Y que llevemos sacrificios.
como que Él nos necesita a nosotros. Así como que pobrecito Dios, no, yo quiero ayudarle a Dios. Hay unas ideas como muy erradas en nuestro entendimiento de Dios. Y dice el Salmo 50, versículo 9, no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Yo conozco a las aves de las alturas, y todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo, y todo lo que contiene. ¿Acaso crees tú que me alimento con carnes de toros, o con sangre de machos cabríos? Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Tu adoración y tu devoción y todo lo bonito que tú puedas hacer por Dios no le añade nada a Él. Él no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si Dios no nos necesita, si Dios no nos estaba como esperando porque necesitaba llenar un vacío en su corazón, entonces ¿para qué hace todo esto? La verdad es que Génesis 1 y 2 no nos responden esa pregunta. No nos dicen por qué, como que por qué fue que Dios le dio por hacer esto. Pero si vamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 20, Pablo está diciendo esto. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Excusa para qué? Excusa para no creer en Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que un ateo necesita más fe que un cristiano a la hora de explicar cómo viene el mundo a la luz. Se necesita más fe para darle sentido a todo lo que vemos. A pesar de haber conocido a Dios, versículo 21, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aquí Pablo nos da dos pistas de por qué Dios crea todo lo que crea. La primera es que Dios hace todo para su gloria. Y lo segundo es que quiere que nosotros agradezcamos por lo que gratuitamente se nos ha entregado. Ahora vemos la bondad de Dios en que hizo una cosa espectacular para que nosotros disfrutáramos. Pero ahora Génesis 2 empieza a darnos más detalles de cómo es que el ser humano vive la bondad de Dios en la cotidianidad de su vida. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Aquí vamos a ver cómo hay un cuidado integral que Dios tiene sobre la humanidad. Y hay tres áreas en particular, creo que hay muchas más, pero tres áreas en las cuales quisiera mostrarles la bondad de Dios con nosotros. Cómo tiene un cuidado físico, cómo tiene un cuidado espiritual y cómo tiene un cuidado relacional del ser humano. Versículo 8 y 9 del capítulo 2. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo primero que vemos aquí es cómo vemos la bondad de Dios en la forma tan bella e intencional que cuida al ser humano, el cuidado físico. Miren que planta él mismo un lugar especial, un Edén, donde pone al hombre, ¿sí? Y no solamente lo pone ahí, sino que le da el sustento que necesita. ¿Qué le da? Árboles que tienen fruto. Pero no solamente le da como que, mira, vea, le da un enlatado para que coma, sino que ¿cómo eran los frutos? ¿Ustedes han visto una de esas mangas así cuando ya está así madurita, uno la corta y se le hace agua a la boca? Así, apetecible, apetecible. Sí, Dios no creo como ver, para que coma ahí una píldora y con eso se llena. No, había algo delicioso,
bueno, perfecto, intencionalmente pensado para el hombre. Pero no solamente pasa esto, sino que ya nos dijo Génesis 1, así como Génesis 2, que cada árbol no solamente daba fruta, sino que tenía la semilla. Dios le entrega al ser humano no solo lo que necesita para su cuidado físico, es decir, como para que no se muera y pueda sobrevivir, sino para que también haga toda la función que Dios le ha encargado de cultivar, sembrar y desarrollar. Lo vamos a ver más adelante. El otro cuidado que aparece acá es el cuidado espiritual. Vayan conmigo al versículo 15, por favor. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Por qué hablamos de cuidado espiritual aquí? Cuando pensamos en el cuidado espiritual de Dios, pensamos en, no sé, que ponga ángeles alrededor, un muro de fuego alrededor y ese tipo de cosas que como que nos proteja. Pero la mayor protección que Dios tiene con el ser humano fue dejarlo en relación con Él mismo. Escúchenme esto. La mayor protección y cuidado y bienestar que Dios le dio al ser humano fue dejarlo en relación con Él mismo. Aquí Dios pone al hombre bajo sujeción a Él. Él le dice hasta dónde debe llegar, le dice qué debe hacer, cómo se debe conducir, y ya le dijo quién era. Es decir, Dios aquí le está dando al ser humano una identidad, un propósito y unos límites. ¿Sí? Por eso es que es tan complejo cuando el ser humano decide sacar a Dios de la ecuación. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano le dice: ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito, yo no te quiero en mi vida. Lo que ha pasado en la historia es que cada vez estamos más perdidos. Hay algo que los psicólogos llaman como el vacío existencial, que es lo que se produce cuando la persona no tiene claridad del sentido de su vida. Y cuando eso se extiende en el tiempo, sin saber quién eres, ni para dónde vas, ni para qué vives, llegas a un vacío existencial, como que no se logra llenar. Desde la muerte de Nietzsche, de la muerte de Dios que proclamaba Nietzsche, hasta las teorías humanistas que decían: no, es que no necesitamos a Dios, en última lo que vemos tras cada una de esas ideas es que el grito de libertad que teníamos, como que ya, quítenme esta cadena, quítenme esta sujeción, quítenme estos límites, yo no quiero que Dios gobierne sobre mi vida, yo quiero ser yo, ¿sí me entiendes? Y hacer mi voluntad y mirar hasta dónde puedo llegar. Cuando el hombre decidió hacer eso, en últimas apareció otro grito, un grito que suena más como a clamor, como dice Romanos capítulo 8, que la creación gime. Lo que uno ve en últimas, en los cuadros que vemos en noticias, es que vivimos en medio de un caos. Y que la verdad, entre más lejana esté una cultura y una sociedad del temor del Señor, más deterioro vemos, más dolor, más quebrantamiento, más ilógica en todas las cosas. Aquí el cuidado espiritual de Dios es que Él está ahí en relación con el ser humano. Es decir, lejos de la teoría deísta que sostiene que Dios crea al universo como un reloj que le da cuerda y lo deja y lo abandona, ¿cierto? Esa es una teoría de quienes dicen: no, Dios creó, pero lo dejó aquí a la suerte. Salve quien puede, ahí le dejo su chicharrón. Esa es una teoría que tienen los deístas. Dios aquí nos está diciendo que Él intencionalmente se queda en relación con el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre
solo va a entender su humanidad a la luz de su relación con su Creador. Si quitas a Dios de en medio, tú y yo, que fuimos creados para adorar, que fuimos creados para entender nuestra identidad y propósito a la luz de Dios, cuando lo quitas de la ecuación, esa necesidad no se va. Esa necesidad vas a buscar llenarla en algún otro lugar, con alguna otra persona, con algún otro éxito, con alguna otra cosa. Simplemente reemplazaste a Dios por algo más a lo cual servir. Por eso cuando el ser humano quita a Dios de la ecuación, se pierde. Y el tercer cuidado que vemos acá es este cuidado relacional. Y vayan conmigo al 18, el versículo 18. Luego, Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Después de tanta bondad, tanta perfección, tanta belleza y tantas expresiones de uy, esto es bueno, bueno, hubo algo que en la creación Dios dijo: esto no es bueno. ¿Qué no era bueno? Dejar el hombre solo. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Pero lo primero que hace es que le trae ¿qué? Animales. Dios vio que no era bueno y trae animales, pero no se halla una ayuda adecuada para él. Los animales parece que son algo bello que disfrutamos de Dios, pero que no es lo que complementa al hombre. Pero luego entonces Dios llega y hace caer del sueño, y no de la tierra, y no de un árbol, y no dijo, sino que de él mismo saca una costilla y arma a la doña, ¿cierto? A la ayuda idónea. Y se la trae a Adán y le dice: mira, está así. Él la ve y todo contento, inmediatamente dice: está así, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, va a ser llamada mujer. Y aquí hay unas claridades que quiero hacer de pronto en esto de cambiar nuestra cosmovisión de la vida. A veces nosotros hemos tenido la idea de que la mujer sea creada como una ayuda idónea para el hombre, la pone básicamente como una asistente, ¿sí o no? Como que la pone acá. Esa lectura está mucho dentro de la iglesia cristiana, mucho. Porque se cree que si fue creada como ayuda, entonces fue creada en función de el hombre. Sin embargo, si vemos el término de ayuda, es un término que si rastreas a lo largo del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que Dios mismo se lo atañe a él, se lo pone a él mismo. Yo soy el ayudador de Israel. ¿Lo pone abajo? El hecho de que la mujer sea creada como una ayuda no quiere decir que es menos que. Antes, por el contrario, quiere decir que el hecho de que el hombre estuviera solo quiere decir que la mujer viene a complementar algo que falta en el hombre. Sin embargo, hemos entendido esto como también, más allá de los entendimientos, de los temas relacionales de pareja,
Aquí lo que vemos es que Dios está creando al ser humano en comunidad, como Él mismo es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que lo que Él disfruta también se lo da a Adán y puede gozar de esa familiaridad. Ahora, hay algo muy bello acá, porque estas tres historias, estas tres formas que nos está mostrando, del cuidado físico, del cuidado espiritual y del cuidado relacional, nos está ayudando a entender la vida de una manera muy distinta. Y déjenme ponerles algunos ejemplos. En el tema relacional, cuando nosotros entendemos cómo fue que el hombre fue creado y para qué se le puso una ayuda idónea, en últimas entendemos que las relaciones entre los seres humanos son relaciones colaborativas. ¿Se vive así las relaciones hoy en día? No. Aquí el vivo vive el bobo y el bobo de su bobada, como dicen por ahí el dicho. Hay que arrancar y sacar y quitar y aprovechar y coja ventaja. ¿Sí me entiendes? Algo muy distante de lo que Dios creó. Dios dijo, vea, traemos se los voy a poner para que se ayuden. Es decir, la relación es como de un coworking, cooperativa. ¿Ustedes se imaginan si nosotros nos apropiáramos y restauráramos esto en la forma en que vivimos nuestras relaciones cotidianas? Por ejemplo, la relación del trabajo, que Dios no nos puso para competir con el otro y ver el otro como una amenaza, sino que el otro es una persona que Dios me ha llamado ¿a qué? A ayudar, a servir. ¿En qué se resume el gran mandamiento? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahí está. Desde el principio Dios creó al ser humano como un ser en relaciones colaborativas, donde se complementaban. Mis hermanos, yo les animo a que ustedes, como seguidores de Jesús, vivan de esa manera. Que entiendan que ustedes han sido puestos en cada lugar donde viven para poder suplir, ayudar, colaborar, no para competir, ni para riñar. Esas son todas consecuencias de nuestra caída, pero es lo que Dios está redimiendo en Cristo. Ahora, con respecto a la creación, ustedes han visto el caos climático que tenemos y como muchas de las cosas que vivimos, aún los desastres naturales, son solamente consecuencia de la forma extractiva de la creación en la que nosotros hemos vivido. Aquí no importa tanto cómo le damos sostenibilidad y continuidad a la creación, pensando también en las futuras generaciones, sino cuánto me puedo meter al bolsillo. Un seguidor del Señor Jesús es una persona que entiende que la creación y todo lo que hace está dada para que Él la desarrolle, la disfrute, pero también la cultive y la cuide, darle sostenibilidad hacia adelante. Así que si tú vas a hacer inventos, vas a generar una empresa, tú sí piensas en el daño ambiental. Tú sí piensas en cómo poder reponer cosas. Tú sí piensas en cómo darle continuidad a los proyectos. Tú no vienes para mirar, tú no calculas tus inversiones y tus proyectos de acuerdo a cuánto te dan, sino que tú sí piensas cómo afecta esto a otros y cómo afecta a la creación. ¿Sí me entienden? Es una forma muy distinta de pensar. Ahora, el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y nos dé este rol, esta función de que son administradores, cultivadores, los cuidadores. Hay algo que Dios está haciendo acá, y es que nos está entregando, aquí en el Edén, estaba entregando toda una materia prima para que desarrolláramos lo que quisiéramos. Es decir, en el Edén estaba toda la materia prima para desarrollar el iPhone 13. Ahí estaba. Toda estaba ahí. En últimas, nosotros, en toda nuestra creatividad, reflejamos a nuestro Creador. Pero ¿qué nos pide Dios? Que disfrutemos esta creación y que la desarrollemos. Y hay algo muy importante aquí que tenemos que aclarar. Y es esa comprensión que a veces tenemos dentro de la iglesia cristiana de que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Porque vivimos en la vida como tratando de caminar de tal manera que rápido lleguemos allá al cielo. Porque no entendemos, y lo vamos a entender en esta serie, que lo que Dios está haciendo es renovar todas las cosas de nuestra tierra.
que no es que vamos a andar como sobre nubes, sino que todas las cosas que Él creó perfectas y bellas las vamos a volver a disfrutar, pero sin pecado. Así que, ¿qué nos anima a nosotros aquí? A entender que Dios quiere que disfrutes de tu trabajo, de lo que haces, pero que lo veas de la manera en que Él lo creó. Que cuando tú creas un cuadro, creas un vestido, o haces un nuevo software, o te inventas un programa, cuando haces eso, estás reflejando el carácter de Dios. Para eso te dio la creación, para que la desarrolles, de tal manera que lo glorifiques a Él, le des sostenibilidad en el tiempo y cuides a otros. Qué cosa tan distinta, ¿no? Pero por último, la bondad de Dios no solamente se ve en esta preciosidad de tierra en la que vivimos, no solamente se ve en el cuidado, en la intencionalidad con la que cuida al hombre, sustenta, provee, le da creatividad, le da libertad para que explote todo lo que le ha dado y lo desarrolle, sino que la bondad de Dios realmente, donde se ve más escandalosa, es en el final. La bondad de Dios se ve aún más grande cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos Efesios capítulo 1, versículo 3. Por favor, busquen sus vídeos. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Vayan conmigo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Desde el comienzo, Dios siempre ha sido un Dios dador, que bendice. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, es decir, rescate, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ve conmigo por favor el versículo 4. ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la creación del mundo. Quiero que proceses un momentico eso. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la creación del mundo. Es decir, cuando tú lees Génesis y vas pasando las hojas, tú vas todo entonado y animado a ver Génesis 1 y 2, y después el 3 y el 4 y el 5, y casi que de tapa a tapa uno dice, ¿qué es este caos? ¿Qué es esto? Lo primero que aparece es un homicidio de un hermano que mata al otro por envidia. Pero aquí me estás diciendo que desde antes de que se creara siquiera la tierra y los cielos, ya Dios había elegido. O sea, Dios sabía que nos íbamos a tirar todo esto. Dios sabía que íbamos a tomar la decisión de desecharlo a Él y de tirarlo a un lado y hacer nuestra propia voluntad, viviendo y actuando como señores de la creación,
utilizando a la creación y a las otras personas para nuestros propósitos y para nuestros placeres, sin importarnos lo que Él nos había puesto como un límite. Dios sabía esto desde antes de que empezara todo. Entonces la pregunta, ¿para qué nos creó? ¿Qué nos dice eso de Dios? Dios siempre, desde el principio hasta el fin, ha sido un Dios bondadoso, bueno y misericordioso, que aun a pesar de tu pecado, a pesar de nuestras desviaciones, a pesar de nuestra rebeldía, decide por sí mismo bendecirte, amarte y salvarte en Cristo. Él sabía que te ibas a tirar todo y aún así decidió darte. Y salvarte y llamarte a disfrutar de Él. Lo más escandaloso de la bondad de Dios no se ve cuando uno mira las montañas Everest, las grandes cordilleras de Sudamérica, o cuando vemos los parques de Canadá. Las grandes bondades de Dios no se ven solamente cuando viene el salario y la papita de cada día, que tanto agradecemos al Señor que tengamos sustento y trabajo. No se ven nuestros hijos, que tanto los disfrutamos crecer. La gran bondad de Dios se ve en la cruz. Esa es la manifestación más escandalosa de que el Dios a quien nosotros seguimos y buscamos es un Dios bueno. Porque no solamente nos dijo que estábamos perdidos en nuestros pecados, que le habíamos dado la espalda a Dios y que Él decidió amarnos aún antes de que nosotros decidiéramos siquiera dar un paso hacia Él, sino que aquí nos dice que desde antes de que hubiera creado todo, ya había decidido amar, ya había decidido dar, ya había decidido entregarse. Y ahí sí nos deja con la pregunta más grande: ¿por qué Dios crea todo el mundo? La respuesta corta es que crea todo para su gloria. Pero entonces, ¿por qué Él crea el mundo? Dice este pastor John Piper. ¿Para qué crea un mundo que iba a caer en pecado? ¿Para qué crea un mundo que iba a entrar en caos? Un mundo que lo cambiaría a Él por plata, por dinero, por reconocimiento, por personas, por imágenes. ¿Para qué crea algo así? De hecho, ¿para qué se gasta toda una historia de siglos sustentando, alimentando, trayendo y atrayendo a este ser humano rebelde? ¿Para qué se gasta Él tanto? Y a ella la respuesta nos la da el mismo Efesios 1. Para la alabanza de su gloriosa gracia que ha sido mostrada en Cristo Jesús. La Biblia, mis hermanos, nos narra de principio a fin que Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. No permitas que lo que ves de este mundo caído te haga tener una idea equivocada o errada de quién es Dios. Porque esto no fue lo que Él creó, esto fue lo que nosotros creamos. Eso lo veremos en la próxima semana. Quisiera que tomas un momento para pensar. ¿Todavía has entendido el mundo así? ¿Todavía has comprendido la bondad de Dios de esta manera? Quizás la habías entendido en la creación y dices, no, Dios tan bonito y tan maravilloso. Quizás otros lo hemos entendido y visto en nuestros hijos, nuestra familia, la compañía, el sustento, el trabajo, que no nos ha abandonado hasta aquí. Damos gracias por eso. Pero lo que yo más quiero es que tú veas la bondad de Dios en la cruz. Que desde el principio, sabiendo lo que ibas a hacer, decidió amarte y atraerte hacia Él, para que lo disfrutaras y disfrutaras de su gloria. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Y gracias por las formas en que, Señor, no podemos
dudar en ningún momento que tú has sido bueno, eres bueno y continuarás siendo bueno para la alabanza de la gloriosa gracia que nos das en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos no solamente a abrazar esta verdad para nosotros, sino también a comunicarla a tantas personas que viven en nuestro tiempo con desesperanza, porque ven el mundo y no encuentran salida, no encuentran lógica. Tantas personas, Señor, que en índices de suicidio no encuentran un propósito para vivir. Padre, ayúdanos a hablar este capítulo de la historia que solemos olvidar, que refleja cuánta bondad, cuánta perfección, cuánta intencionalidad, cuánto amor, cuánta gracia tú tienes para un mundo pecador. Pero especialmente ayúdanos a anunciar esa preciosa cruz que no solamente nos restauró en la relación con el Padre, sino que está redimiendo todos los propósitos que desde un comienzo teníamos para desarrollar, para crear, para amar, para bendecir, para cuidar. Nuestro mundo necesita este mensaje, Señor. Y te damos gracias porque en Cristo tú has comenzado ese reino, y un reino que ha comenzado a reinar en nosotros. Gracias porque tu Espíritu cada día está trayendo la vida de Jesús, y junto con la vida de Jesús está trayendo también la renovación de todas las cosas. Hasta este día glorioso que dice Efesios 1, en el que todas las cosas serán reunidas de nuevo en Él. Y disfrutaremos de este precioso mundo que creaste, de estas preciosas relaciones que nos diste, pero sin pecado. Gracias por esa esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.